yo te doy la honra, aleluya, a nuestro Dios, al que vive y reina, a el santo, la gloria, aleluya, a nuestro Dios. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la palabra de Dios. Un espacio donde se comparte las mejores alabanzas para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Años y siglos han pasado en que esta iglesia nació aquel día grande de Pentecostés, cuando los 120 fueron bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Desde ese día comenzó a andar esta iglesia, fortalecida por el gran poder de Dios, y todo el tiempo hemos sido perseguidos de los que han querido ver nuestra destrucción. Si esta iglesia hoy marcha triunfante, no es por el nombre pentecostal, es porque a ella sería dado un nombre admirable, grande y sin igual. Es por el nombre de Jesús que esta iglesia nunca han podido ni podrán derrotar. Jesús lo dijo, las puertas del infierno contra esta iglesia no prevalecerán. Jesucristo hoy le cantamos por ese triunfo grande que Él nos dio, por esa sangre que virtió en el Calvario, nuestros pecados y culpas lavó, y en su nombre somos bautizados, como lo dice la palabra de Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos tener salvación. Si esta iglesia hoy marcha triunfante, no es por el nombre pentecostal, es porque a ella sería dado un nombre admirable, grande y sin igual. Es por el nombre de Jesús que esta iglesia nunca han podido ni podrán derrotar. Jesús lo dijo, las puertas del infierno contra esta iglesia no prevalecerá. Si esta iglesia hoy marcha triunfante, no es por el nombre pentecostal, es porque a ella sería dado un nombre admirable, grande y sin igual. Es por el nombre de Jesús que esta iglesia nunca han podido ni podrán derrotar. Jesús lo dijo, las puertas del infierno contra esta iglesia no prevalecerán. Dios te bendiga. Te invitamos a que escuches la meditación de la palabra de Dios por medio de nuestro hermano y pastor
Andradis Peña. Hechos capítulo 16, verso 30. Dice, y sacándole le dijo, señores, ¿a quién le dijo? Este era el carcelero, el único que preguntó a los apóstoles qué debía hacer para ser salvo. Entonces, recuerden todo el suceso de Pablo y Silas en la cárcel y cómo Dios se manifestó cuando ellos estaban alabando a Dios a la medianoche y Dios los sacó de la cárcel y el carcelero pudo ver y entender que algo había en estos hombres y era algo que él necesitaba también. Entonces es cuando él llega y les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ay, qué pregunta tan bonita. Ojalá todos los días me la preguntaran. Ahorita les estaba hablando irónicamente, mis hermanos, es porque no se la hacen a uno, pero qué bueno que todos los días le preguntaran a uno esto: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, Pablo y Silas le respondieron, cree en el Señor Jesucristo. Es sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es una promesa bonita para nosotros. Y dice, y serás salvo. Pero bueno, eso fue la pregunta que le hicieron a los apóstoles. A Jesús también uno solo se le acercó cuando Jesús estuvo en la tierra. ¿Cuántos años estuvo Jesús aquí en la tierra? Esos. ¿No fueron 33 años? Jesús estuvo 33 años predicando desde niño, porque era en las sinagogas el chinito allá chiquito y hablándole a los grandes que conocían supuestamente de la palabra de Dios, y él les predicaba la palabra de Dios, que la mamá lo buscaba, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde no? Y él antes se le ponía bravo, ¿usted por qué me busca? No me sabes que me conviene estar haciendo las cosas que mi padre me mandó a hacer. Y dice Marcos 10, 17 al 30. Vamos a ver quién, bueno, doble presa de hoy el que me diga quién fue el que le preguntó a Jesús en el almuerzo. Prometo, doble presa de lo que haya cocinado hoy. ¿Quién se le acercó a Jesús y le dijo que qué debía hacer para ser salvo? ¿Quién? ¿Quién? No, a Jesús. A Jesús. El que se le acercó, Marcos 10, 17 al 30, y lo vamos a leer. Vamos a ver. ¿Quién fue el que se le acercó? El que se le acercó fue un joven rico. Ese fue el que se le acercó. Y lo tenía en la punta de la lengua, ¿cierto? Casi, mejor dicho, perdiste, vea, pues, por no soltarla. Dice el verso 17: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de la rodilla delante de él le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Se me está trabando como la R. Tocará hacer. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ahora sí quedó bien claro. Esta fue la pregunta que este joven le hizo a Jesús. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es casi la misma pregunta que traemos, o la que hizo el carcelero a Pablo y Silas, cuando él les dijo: ¿qué haré para hacer? ¿Qué necesito hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Entonces Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo hay uno bueno, y ese es Dios. Entonces quiere decir que si él reconoció, el joven rico reconoció a ese Jesús y le dijo bueno, y Jesús le dijo solo hay uno bueno, y él siguió insistiendo ahí con él, es porque él sabía que era el mismo Dios. Los mandamientos, sabes, mira que Dios conocía a ese joven, Jesús lo conocía, y vino de un momento a otro, pero tanto es así que Jesús conoce a cada uno de nosotros, que inmediatamente llegó y le dijo: ¿me llamas bueno? Solo es Dios bueno. Oye, tú, los mandamientos tú lo sabes. ¿Que cuáles eran? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ay, venimos toda esta semana hablando de la honra del padre y a la madre. Ya llevo como
más de un mes hablando sobre los hijos deben honrar a sus padres. Y todas las noches que hemos leído la palabra de Dios, hemos visto que es, mejor dicho, una promesa grande. Padres, que los hijos sean honrados, honren a sus padres, perdón. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Notan, aquí hay algo, ¿no? Él ha guardado todo. Los mandamientos los había guardado todos, pero aún él sentía que algo más le faltaba. Porque dijo: sí, yo no robo, no adultero, no mato. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Si eso había guardado de su juventud, ¿por qué vino y le dijo al Señor: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es porque siempre hay algo que necesitamos más. No solo lo que yo piense, lo que yo crea, no, tengo que basarme en lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces él entonces le respondió, dijo: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Por eso le llaman el joven rico. Entonces Jesús, mirándole, mira esta palabra tan bonita, le amó. ¿Por qué Jesús amó al joven rico? Porque él le dijo que desde chico había sido honesto, no había matado, no había hurtado. A estos son los que Dios ama. Entonces, imagínense en esa expresión de Jesús de amor hacia este joven. Oye, qué bonito que uno sienta verdaderamente que Dios lo ama a uno. Si usted quiere saber si Dios lo ama, realmente guarde la palabra de Dios. Si usted guarda la palabra de Dios, inmediatamente usted va a sentir que Dios le ama. Le amó y le dijo: una cosa te falta. Porque le amó, le va a decir que falta. Puede que nosotros digamos: yo no hurto, yo no robo, yo no atraco, yo soy un hombre de bien, soy trabajador, velo por mis padres, cuido mi familia, cuido mis hijos, yo soy un hombre de bien. Pero aún así el Señor nos dice: yo te amo, pero una cosa te hace falta. Entonces dice: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Uy, 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 nos tocaron el bolsillo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, eso se llama: deposite toda su fe en mí. Crea en mí. No confíe en su plata, no confíe en sus riquezas. Deja todo eso y confía en mí. Y no solo que confíes en mí, sino que me sigas. ¿Qué necesitamos nosotros dejar hoy atrás? ¿Qué está pidiendo el Señor que dejes tú atrás? Dinero, no tenemos dinero, escasamente vivimos, ¿cierto? Y gracias a Dios por eso, porque si tuviéramos dinero no estaríamos sentados aquí, o no estarían ahí conectados mis hermanos que están conectados. Cuando uno tiene falta, Dios suple todas nuestras necesidades, pero es bueno que uno tenga estas pruebas en un momento dado para reconocer a Dios, si no, no lo reconoce. Entonces es importante que aquí está diciéndonos el Señor: despójate de algo más que tú tienes y que no te deja caminar conmigo. Y es algo importante para tu vida, porque ¿quién no le gusta tener un buen dinero en el bolsillo? Tener riquezas. Creo que muchos. Pero aún así, eso que es tan importante para ti, despójate de eso. Despójate de eso y sígueme. Guarda los mandamientos de Dios, Dios lo ama. Si te despojas de todo lo que de pronto está impidiendo para que tú sigas a Cristo, Dios te salva. No necesitamos el amor de Dios, pero también necesitamos la salvación de Dios. Y de aquí ya dependió de Él la salvación. Él tenía sus cosas. Y de aquí en adelante, ahora, ¿qué decisión va a tomar este hombre?
que es la que nos ponen hoy contra la pared a todos nosotros. ¿Qué tengo que despojarme de lo que yo soy o hago para que Dios me pueda brindar su salvación y que yo pueda entrar tranquilamente al reino de los cielos? Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Mira que es tan bueno esto, que aún Dios le prometió a él: si tú das, si tú te despojas de esto terrenal, yo te bendigo en el reino de los cielos. Si tú hoy dejas todas las cosas que te alejan de Dios, el Señor Jesucristo te da un tesoro en el cielo. Y no es un tesoro de dinero, porque allá menos vamos a necesitar dinero. Es una vida eterna por los siglos de los siglos. Pero deja atrás. La Biblia dice que el que no dejare a padre y a madre, ¿cierto? Dice algo la palabra de Dios acerca de esto. Uno tiene que amar tanto a Dios hasta por encima. El primer amor que uno tiene que tener es hacia Dios, sobre todas las cosas. Luego ya el amor se va dividiendo en varias fases. Luego el amor viene hacia los padres, luego los vienen hacia los hijos, vienen hacia las esposas. Digamos que ese amor ya se divide en varias fases, pero el primer amor es de Dios. No hay nada negociable, nada negociable. Entonces le dijo: ven, sígueme, toma tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Esa aflicción la podemos ver hoy porque no, es que yo no puedo dejar de hacer aquello. No, es que yo no puedo, no. Y si sigo a Dios, y si le fallo. No, tenga seguridad que tú sigues a Dios y Él te ayuda en el proceso. Verso 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Sí? Por eso es que les digo que mejor no tener riquezas aquí en la tierra, porque es difícil que entren. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Aquellos que tienen plata en el bolsillo no piensan en nadie, antes miran por debajo a todo el mundo. Y usted muévase allá y usted quítese allá y uno vaya porque le están pagando un sueldo. Más fácil es pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar el rico en el reino de los cielos. Mira esa comparación tan grande. Aunque bueno, luego les explico bien lo del camello y el ojo de aguja, porque bueno, antiguamente habían unas puertas muy grandes, comparando el ojo de aguja, ¿no? Entonces unas puertas muy grandes que cuando las abrían todo el mundo podía entrar, pero había una puertica chiquita que ya era más exclusiva para las personas. En ese tiempo a eso era lo que llamaban un ojo de aguja, porque uno dice: uy, en una aguja ¿cómo metió un cabello? Eso es imposible. No, en ese tiempo se hablaba de un ojo de aguja. Era una puerta pequeña que estaba incrustada en una puerta grande. Pero aún en esa puerta pequeña entraban las personas, pero vaya, meta un camello por ahí a ver si le entra. Empezando que va a hacerle fuerza y lo patea, lo muerde, lo que sea, pero no le entra. Y si le entra una de las jorobas, la otra le queda por fuera y atrapó el caballo ahí. ¿Y ahora qué van a hacer? Rompa la puerta. Es difícil entrar un camello por el ojo de una aguja. Entonces ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién podrá pues ser salvo? ¿Por qué piensan eso? Porque estaban pensando en sus riquezas, pensando en muchas cosas, y no estaban enfocados en lo que realmente la salvación de Dios. Si hoy nos hiciéramos esa pregunta: ¿quién podrá ser salvo hoy? Es muy sencillo: todo aquel que crea y quiera. No es complicado, no es difícil, es muy sencillo. Entonces Jesús, mirando, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esa palabra es la que nosotros hoy la abrazamos. Por eso les digo, para hoy es facilísimo.
entrar al reino de Dios, a ser salvos. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en este siglo venidero la vida eterna. Puede que, ¿qué está diciendo aquí la palabra del Señor? Que de mi casa es el único que sigue a Cristo, y por su causa de seguir a Cristo, muchas veces su misma familia lo ha despreciado, su misma familia lo cuestiona. Y aún cuántos en muchas iglesias hoy en día está sentado allá solo y su familia lejos de él. Por lo menos mi hermano Juan Pablo sufre, perdone que lo traiga tanto porque es una persona que hablo muy seguido, y él me abre su corazón a muchas cosas, y eso es bonito. Él quisiera sentarse un día con sus hijos y toda la chorrera de sus hermanos ahí al lado de en el templo de Dios, y predica la palabra de Dios, pero no obedece, hasta el punto de muchas veces: hoy llegó Juan Pablo, no, qué jartera. Eso sucede, son despreciados. Pero mis hermanos, si nosotros, la palabra del Señor dice aquí claramente: de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer e hijos. Mira, esto está hablando de familia, no está hablando del vecino, está hablando de familia. La familia, lo más cercano, lo que uno más ama. ¿Y qué dice el Señor? Que todo aquel que se atreva a poner a Jesús por encima de lo más amado, recibirá 100 veces más. Es una promesa del Señor, y tanto así que hasta la vida venidera eternamente por los siglos de los siglos. No te preocupes, el Señor se encargará de nuestra causa. Aleluya. Simplemente, sencillamente, pon a Jesús por encima de todas las cosas, que Dios te respaldará en todo lo que tú hagas. En todo lo que tú hagas. Pero pon a Dios por encima de todas las cosas. ¿Salvos de qué? ¿De qué seremos salvos? Mateo capítulo 25, vamos a leer del 31 al 46. La Biblia nos habla la Biblia define como salvos de un castigo eterno. Y esto es lo que muchas personas, por eso no le preguntan a uno que qué debo hacer para ser salvo, porque no saben ni salvos de qué. No tienen ni idea. Dice la palabra de Dios, Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Haciéndose esa imagen, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Eso es lo que hace un pastor normalmente cuando hace la separación de estos dos rebaños. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo, el rey respondió y dijo, así les dirá: de cierto os digo
que en cuanto lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: ay, ojalá usted no vaya a estar en ese grupo, porque así como cogió a los de la derecha y le dijo: benditos de mi Padre, vengan a mí. Ahora, ¿qué va a pasar con los del otro lado? ¿Quiénes serían los de la izquierda? Los que no obedecen la palabra de Dios, los que viven en pecado, los que desobedecen el mandato de Dios, los que no leen la palabra de Dios, los que no la ponen en práctica. ¿Sigo? Entonces dirá también a los de la izquierda, y es palabra de Dios, es Dios mismo el que inspiró para que esto estuviera escrito ahí. Y así como Dios hoy es amor, en el futuro Dios es fuego consumidor. Y dice la palabra de Dios, le dijo a los de la izquierda: apartados de mí, malditos. ¿En qué lado quieres estar? ¿En el derecho o en el izquierdo? Porque dice la palabra de Dios claramente, y no se lo va a decir un ángel, no se lo va a decir cualquier otro ser que esté allá en el cielo, no. El mismo Dios se lo va a decir: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. De eso es que nosotros estamos huyendo, de no caer en esto, de que el Señor un día le llame maldito a aquel que se le presente con cara de borrego: Señor, sí, yo obedecí. ¿De qué forma lo hizo? Ay, que es que si yo obedecía porque yo honraba a mi padre y a mi madre. Apártese, maldito, de aquí. No lo va a dejar ni hablar ni respirar. Así vaya uno con esa cara de borrego ahí, olvídelo. Hasta hoy es el día en que Dios es amor. Ese día en que Dios esté de juez, perdiste el año. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, tuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán todos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Los de la izquierda al castigo eterno, más los de la derecha al reino de los cielos. ¿En qué lado quieres estar? ¿Salvos de qué? La palabra también lo define como de la vergüenza y la confusión perpetua. Daniel capítulo 12 verso 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, aquellos que ya murieron, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Se imaginan todos aquellos que ya murieron sin Cristo levantarse y no mire para tanto lado, no, hágase allá al lado izquierdo, no mire tanto, ese ya es su lugar, así que no lo piense tanto? Confusión eterna. ¿Pero y por qué? Examínese cada uno de nosotros, dice la palabra del Señor. ¿Salvos de qué? Salvos del lago de fuego. Y esto siempre lo digo, unos medio se quema y ese ardor todo el tiempo, una cosa así de chiquita, y ese ardor, y uno quiere echarse como una crema y que le alivie. Imagínese usted un fuego eterno, un lago eterno. Apocalipsis capítulo 20 verso 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Salvos de la ira de Dios, Isaías 13:9, porque lo vengo diciendo desde hace rato. Así como Dios es amor, un día se le va a acabar y va a entrar la ira de Dios. Isaías capítulo 13 verso 9 dice: he aquí el día de Jehová viene,
terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer, quitar todos aquellos pecadores. Y en Daniel 8:19 dice: y le dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Va a haber un día en que todo esto se termina. ¿De qué más debemos ser salvos? Salvos del justo juicio de Dios. Salvos del justo juicio de Dios. Ay, no, es que Dios es muy injusto. No, Dios no es injusto. Por eso nos está dando chance hoy de que aceptemos su palabra y que sigamos a Dios en completa santidad. Romanos capítulo 2 verso 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti misma ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es que ese día no es que digan: no, es que injusto, es que Dios, porque dije mentiras, de una vez me va a echar al lago de fuego. Sí, Señor, porque lo viene advirtiendo la palabra de Dios desde hace mucho rato. Mira que como hemos estado leyendo la palabra de Dios, y en el libro de Proverbios, varios textos se repiten durante todo el libro. Y honra a tu padre y a tu madre no lo dice en un solo texto, sino que lo dice varias veces. Y también advierte, dice: ojo con airarse, y lo advierte 1 y 2 y 3 veces. Entonces es porque Dios advierte y sabe que nosotros se nos tiende a olvidar. Entonces Él advierte y advierte, insiste. Pero si nosotros tapemos oído y no escuchamos absolutamente nada, después cuando despertemos: ay, ¿qué fue lo que pasó? Vaya para el lado izquierdo más bien. Deje preguntar bobadas. ¿Qué hizo cuando estaba aquí en tierra? Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vamos a responder la pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Lo primero que debe hacer el hombre es oír la palabra de Dios. Oír, no es cualquier palabra. Lo primero que debe hacer el hombre es oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que produce en nosotros un nuevo nacimiento. En 1 de Pedro capítulo 1 verso 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros, si queremos cambiar, si queremos nacer de nuevo, ¿o cuántos en esta vida no hemos pensado: uy, si yo pudiera volver a ser, si yo fuera chiquito, cambiaría esto, haría esto y haría aquello y aquello, y mejor dicho, ¿qué haría? De pronto sería un buen futbolista. De pronto, uy, yo hubiera estudiado, hubiera aprovechado mejor el tiempo, hubiera mejor compartido mejor con mis compañeros de colegio, de escuela, de universidad. Tantas cosas que uno diría: si retrocediera, cambiaría. Pero ustedes saben, eso no es posible. Eso ya quedó. Es más, si usted no nace de nuevo, todo eso está escrito allá en un libro para cuando sea el juicio de Dios. Y lo que nosotros necesitamos es que Dios borre todo eso malo que haya ya escrito en ese libro y nos deje nuevos, que no haya nada ni nadie que nos acuse. Entonces, para eso tiene que haber un renacimiento. Por eso la palabra de Dios es la que produce el nacimiento, es la que nos ayuda a tomar la decisión. Dice: uy, yo quiero arrancar de nuevo de cero. El que oye la palabra de Dios puede pasar de vida, de muerte a vida. El que oye la palabra de Dios puede pasar de muerte a vida. Ay, pero yo estoy vivo. No, usted está vivo, pero está muerto en delitos y pecados. Por más que estemos aquí vivos, nuestros pecados y los delitos que hacemos, en eso estamos muertos. Y es tanto que está muerto que cuando lleguen al Señor y no se han arrepentido, seguirá muerto por toda la eternidad, condenado por toda la eternidad. Entonces, la palabra de Dios es la que nos ayuda a pasar de muerte a vida. Juan capítulo 5 verso 24 dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra.
Estamos hablando que el primer paso para ser salvo, ¿qué es? Oír la palabra de Dios. Espero que hoy no tenga un tapón en su oído. Y si no, se lo destapo en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero esta palabra le tiene que llegar hoy a su vida. Porque si usted no recibe esta palabra que hoy está siendo predicada acá, yo me lavo mis manitas y usted entiéndase allá con el Señor luego. De cierto os digo, el que oye mi palabra y el que cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿vale la pena escuchar la palabra de Dios? Vale la pena escuchar la palabra de Dios. ¿Vamos bien en el proceso? Sí. ¿Todos estamos escuchando la palabra de Dios? Sí. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, la oye, a usted inmediatamente se activa el creer y tener fe en Dios. Hebreos capítulo 3, verso 15 al 19 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La provocación son aquellos que provocaron a ira a Dios. En el verso 16 dice, quienes fueron los que habiendo oído le provocaron. Ojo, porque aquí hay algo importante para nuestra vida. Usted puede que escuche la palabra de Dios, y algunos, los que la recibimos bien, creen en nosotros fe y confianza en Dios. Pero en aquellos que la escuchan y les vale 5, como si les entrara por este oído y les saliera por eso, dice que la palabra de Dios, que habiendo oído le provocaron al Señor. Hombre, si les dijo el Señor, arrepiéntanse. Sí, yo escuché eso, pero nunca me ocurrió. Ahí es donde está el problema. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Esos fueron los que provocaron a ira al Señor. Y con quienes estuvo en el disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Ustedes creen que todos aquellos que desobedecieron a Dios, que estuvieron por el camino hacia a la tierra prometida que Dios les había prometido, ¿usted cree que todos esos que pecaron entraron a la tierra prometida? No, Señor. Por más que fueran el pueblo de Dios, no entraron a la tierra prometida. Aquí lo dice la palabra de Dios. Dice, ¿no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Pecaron y se quedaron en el desierto. No entraron a la tierra prometida. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a quienes, aquellos que desobedecieron, juró, no entrarán. No entrarán. No entrarán. Olvídese. No entrarán. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. Escucharon la palabra de Dios y no la creyeron. Por eso cayeron. Nosotros hoy, si escuchamos la palabra de Dios y creemos, pues no vamos a caer. Nos va a permitir el Señor llegar a la tierra que le está preparando, a la ciudad hermosa que Dios prepara para nosotros. Si no oyen la voz de Dios, no van a creer. Ténganlo por seguro. Por eso Dios nos da una expresión muy bonita a los que escuchamos y creemos la palabra de Dios. Lucas capítulo 11, verso 28. ¿Qué pasa con aquel que escucha verdaderamente la palabra de Dios? Y le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Dichosos, felices, todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la guardan en su corazón. Podemos escuchar mucho la palabra de Dios, pero si no está en nosotros, no entrarás. Y ojalá esta palabra se les quede grabada y diga, uy, yo no quiero escuchar más esa palabra. No entrar, no entrar, no entrar. No, yo quiero entrar.
¿Cuántas veces hemos hecho fila para ingresar a algún lugar y queremos que entrar ya? Ya, apúrele, muévalo, es que mire, está dormido, hasta ahora va a sacar la plata, ¿cómo se le ocurre? Y uno guerrea en la fila porque ya quiere entrar. Qué triste que estemos en la fila y qué pena, usted no puede entrar. Entonces es importante, lo primero que para el plan de salvación, si uno quiere ser salvo, lo primero que tiene que hacer es que oír la palabra de Dios. Entonces espero que hoy vayamos bien. Este sí lo chuleamos todos, ¿cierto? Oír la palabra de Dios. Bien, todos estamos escuchando la palabra de Dios. Pero hay algo importante aparte de escuchar la palabra de Dios, que es creer en la palabra de Dios. Ahí leíamos que por causa de la incredulidad no entraron a la tierra prometida. Entonces es importante que nosotros creamos a la palabra de Dios. Marcos 16, 15 y 17 dice, Marcos 16, 15 y 17, del 16, 15 al 17, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad. ¿Qué quiere decir predicar? Comuniquen, lleven el mensaje. Id por todo el mundo y predicar, ¿qué? El evangelio. Esto que yo estoy haciendo hoy aquí se llama predicar el evangelio. El evangelio son buenas nuevas de salvación. Por eso hoy no les estoy hablando de la novela, ni les estoy hablando del reality, ni mejor dicho las series que ahora estamos en Netflix pegados, en Prime Video. No. Después le doy una aplicación que le sirve. Mentira, tampoco la voy a dar. Van a perder tiempo. Hay que estar buscando desde la presencia de Dios todo el tiempo. Por eso la palabra de Dios dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. ¿Sí dice ahí? A toda criatura. ¿Qué pasa? Predicamos la palabra de Dios. Después no se queda ahí nomás. Luego dice, el que creyere y el que se bautice será salvo. ¿De qué? De la ira de Dios, del fuego eterno, de lo que acabo de nombrar atrás. Mas el que no creyere, ay, qué pereza estos cristianos diario hablando de lo mismo. ¿No tienen otro temita? No, porque nos interesa es que tu alma sea salva. Por eso no te voy a hablar de otras cosas bonitas. ¿O qué quieren que me ponga a hablar aquí de política? ¿Sabe que nos ponemos a llorar? Por eso aquí hablamos de salvación, porque a pesar de que vivimos tiempos tan pesados aquí, tenemos una esperanza eterna, y esa es la que nos cubre a nosotros como hijos de Dios. Por eso yo no me pongo a perder el tiempo en eso. Yo prefiero decirles, sí, aquí tendremos aflicciones, pero confiemos, el Señor ha vencido el mundo, por tanto nosotros también venceremos y estaremos un día para siempre con Él. Entonces, ¿a quiénes predicamos la palabra de Dios? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Juan 7:38, ¿qué dice? El que cree en mí. Estamos hablando primero de oír, ahora de creer. Y dice la palabra de Dios, el que cree en mí, como lo dicen los pastores. Ay, sí, porque no leen la palabra de Dios. Es únicamente lo que le diga el ministro, lo que le diga el profeta, lo que le diga las pastoras, porque ahora ya hay pastoras también. Yo ya les dije la única pastora que yo conozco, ¿no? ¿Sí? ¿Saben cuál es la pastora que yo conozco? ¿No? La pastora La Lora de Onchinche. ¿No acuerdan? Era la única pastora que yo conozco. La Biblia no me muestra que hay mujeres pastoras. Y si me muestra que hay una mujer pastora, por favor tráigamelo y dígamelo, porque no lo sé. Quiero abrir mis ojos y mi entendimiento a eso tan brillante. No estoy discriminando a la mujer, porque la mujer también tiene una parte importante en el servicio a Dios. Pero la palabra de Dios no aprueba que hayan pastoras predicando la palabra de Dios. No lo aprueba. Y si dice la palabra de Dios que el que cree en mí, como dice la escritura, entonces ¿qué hago siguiendo otras cosas que no? ¿Para qué? ¿Para qué pierdo el tiempo?
Si creen, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De nuestro interior, o sea, esa palabra de Dios entra en nosotros con su Espíritu Santo, y de todo el interior de nosotros brota esa agua de vida. ¿Qué es lo que necesita el hombre para vivir? Agua. Agua necesita el hombre para poder vivir. Dice la palabra de Dios, Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces es importante que esa palabra de Dios fluya dentro de nosotros cuando la escuchamos y cuando creemos en Él. Número 3, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Entonces pregunto, ¿oímos la palabra de Dios? Sí. ¿Creemos en la palabra de Dios? Alguno dirá, no, yo no creo en eso. El otro dirá, sí, yo sí creo. ¿En qué punto estás? ¿En los dos? Oye, ¿no les gustaba a ustedes cuando nos sacaban esas evaluaciones en las universidades o en el colegio y tú hacías chulitos, chun, chun, chun? Eso era bonito para uno, ver todo chulito, chulito, y la calificación allá, 5. ¡Wow! Casi que uno enmarcaba eso allá en la pared y lo dejaba. Era el único que tenía. Los otros los había perdido. Pero digamos que cuando uno veía eso, wow, qué bonito. Pero qué triste cuando uno veía 1 sí, 2, 3 no, nada. Entonces qué bueno que nosotros hoy nos analicemos, un autoexamen de realmente yo escucho la palabra de Dios, oigo la palabra de Dios, realmente yo creo en la palabra de Dios. Pero hay otra cosa que debes hacer. Debes nacer de nuevo, sí o sí. Sí o sí debes nacer de nuevo. Juan 3, capítulo 3, verso al 6. Respondiendo Jesús y les dijo, no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijo Timoteo. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínense, si no lo puede ver, menos puede entrar. Ni siquiera se lo va a permitir ver si no nace de nuevo. Pues imagínese usted allá en el lago de fuego y el reino de los cielos arriba, ¿usted cómo hace para ver? Tendría que teletransportarse y ser una persona sobrenatural para lograr hacer eso. Y eso es imposible. Porque cuando Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba allá, Abraham le dijo: no, usted no puede pasar ni de aquí para allá ni de aquí para allá. Usted, estamos en una distancia. Por eso la palabra de Dios dice: si tú no naces de nuevo, ni siquiera puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esa es la pregunta de un hombre que está pensando terrenalmente. Y es ilógico. ¿Cómo yo voy a nacer de nuevo ya después de tantos años? ¿Como tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? No, Señor. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay un proceso que se debe realizar si quieres reentrar en el reino de Dios. ¿Y cuál es ese proceso? Que debes nacer de agua y de espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El nuevo nacimiento es el proceso que hace Dios por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo en cada corazón del hombre. ¿Pero de qué hombre? Del que quiere ser salvo. ¿Cómo se nace entonces de nuevo? La palabra de Dios ya lo dice, que el que no naciere de agua y espíritu, ¿cierto? Para nacer de nuevo hay que estar en Cristo. Número 1, para nacer de nuevo tiene que estar en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso yo digo que
porque todo lo que nosotros hicimos atrás de nuestra vida pecaminosa, todo está escrito allá. Pero si nacemos en Cristo, todo eso es borrado. Las cosas viejas pasaron, no sé ni cómo eran. Todas de aquí en adelante son hechas nuevas. Y en 1 de Juan capítulo 5 verso 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, debe creer aquella persona en Jesús si quiere realmente ser nacido de nuevo. ¿Cómo más se nace de nuevo? Siendo sepultados juntamente con él para la muerte por medio del bautismo. Ya nos están dando una alerta. ¿Cómo es esto? Ahí nos está diciendo por medio del bautismo. Dice en Romanos 6:4: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Nadie humanamente ni terrenalmente puede ir a sepultarse con Cristo y volver a nacer. No lo puede. ¿Cómo? Eso es imposible. Pero sí hay una forma de hacerlo. ¿Cómo? Por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Por el bautismo podemos nacer de nuevo. Juan capítulo 3 verso 5: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no entrará. No puede entrar. Primero dijo no puede ver, ahora dice no puede entrar en el reino de Dios. Pero hay personas que dicen que el bautismo no es para salvación. Y hay mucha gente que dice que el bautismo no es para salvación. Lo dirá él por su desconocimiento, porque no sabe o no ha aprendido a leer la palabra de Dios. Porque más claro que lo que dice Marcos 16:16, que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, blanco es gallina lo pone. ¿Qué es, una piedra? No. Sencillo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué más quieren entender? Y primera de Pedro capítulo 3 21 dice: el bautismo que corresponde a esto nos salva. Lo que pasa es que hay algunos que a ese nos le dice no salva y se come la S, porque le conviene, porque no creen en el bautismo, no creen que el bautismo es para salvación. Pero la palabra de Dios es clara en decir en 1 de Pedro capítulo 3 verso 21: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces el bautismo sí es para salvación. Entonces yo no sé de dónde están sacando muchos que el bautismo no es para salvación. Y es que el mismo Señor lo ordenó. El Señor Jesús dijo: vayan y bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O no lo dijo? Sí lo dijo. ¿Ir por todo el mundo? Bueno, esa no es ir por todo el mundo, sino Jesús ordenó que, ¿cómo es que dice? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahora ¿cuál es ese nombre? Entonces, eso lo dice Mateo 28:19. Y mismo el Señor dijo que tenían que bautizarse, pero que tenían que hacerlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Es claro. Entonces, porque dice, y Pedro fue uno de los que entendió perfectamente lo que el Señor estaba diciendo en Mateo 28:19. El Señor dijo que bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Pues eso es muy sencillo. Por eso Pedro en Hechos 2:38 se levantó y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros ¿en qué? En el nombre de Jesucristo. ¿Lo entendió Pedro o no? Lo entendió, lo tenía claro Pedro. Él sabía que el nombre del Padre es Jesús. Él sabía que el nombre del Hijo es Jesús y del Espíritu Santo es Jesús. Por eso él claramente llegó y dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús
para el perdón de los pecados. Es clara la palabra de Dios. Qué evangelio tan precioso, tan fácil de entender. Y no solo para perdón de pecados, sino recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Imagínense todo lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, dentro de este texto bíblico hay algo importante que usted debe saber. Usted debe escuchar la palabra de Dios, debe creer en la palabra de Dios, debe arrepentirse de sus pecados y tomar la decisión de ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. ¿Cómo va con esa lista? ¿Grave? No, no está grave. Eso es de tomar decisiones en el asunto y ya. Bienaventurados, bienaventurados, puedo decir hoy, bienaventurado todo aquel que lleva chulito, 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 chulito. Bienaventurado porque si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Espero que usted esté entendiendo la palabra del Señor, no se me distraiga. Entonces debe estar arrepentido y bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. ¿Por qué debemos hacer esto? Gálatas 3:26 al 27 nos dice por qué. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque todos sois hijos de Dios. Voy a esperar a que Gálatas capítulo 3 verso 26 al 27. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Él aclara. Porque tú dices, no, todos somos hijos de Dios. Dice, por la fe en Cristo Jesús. Entonces no es que andes caminando por la calle, no es que yo soy un hijo de Dios. ¿Y usted cree en Dios? Yo creo que ni viene. Entonces, aquí claramente el Señor especifica quiénes son los hijos de Dios. Por la fe en Cristo Jesús. Aquellos que tenemos fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Necesario el bautismo o no? Muy necesario el bautismo. Si estamos revestidos en Cristo, ¿sabe qué? No hay pecado en nosotros. Colosenses capítulo 3 verso 1 al 3, ¿qué dice? Colosenses 3, 1 al 3. Espero que la palabra de Dios hoy esté entrando a tu vida y a tu corazón. Si pues habéis resucitado con Cristo, muerto, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Deja de mirar tanto este mundo. Deja de preocuparte tanto por los afanes de la vida. Deja de hacer eso. Pon tu mirada en Cristo. Mira las cosas de arriba donde está sentado tu Padre Celestial. Romanos 8, el 1, verso 1 y verso 2 dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso nosotros somos felices y vivimos tranquilos, porque no hay nadie que te esté ahí acusando. Y vivimos tranquilos con Dios. Ahora pues, ninguna. ¿Usted sabe qué es ninguna? Iris, ¿qué es ninguna? ¿No está? ¿Qué es ninguno? ¿Qué quiere decir ninguno? Nada. Ninguna condenación hay para quienes, los que están en Cristo Jesús. Necesitas estar en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Les escucho. Enséñeme. Sí. Sí. Bien. Arrepentirse y bautizarse. Muy bien. Señora. Bien. Gloria a Dios. Creo que nos quedó claro. Pero falta algo más. Dice, ay, no más. Nosotros que tenemos chulo, el que está ahí, otra cosa más. Uy, no, esto está muy difícil. Pero la última es la más sencilla. Es difícil a veces, pero es sencilla, digo yo. Entonces, oír la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, nacer de nuevo, arrepentirse de haber ofendido a Dios, bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, recibir el Espíritu Santo y perseverar hasta el fin en santidad. Perseverar hasta el fin en santidad. Mas el que perseverare o persevere hasta el fin, ¿dónde está eso? Mateo capítulo 24 verso 13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 verso 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso les estoy diciendo, el último paso es perseverar hasta el fin en santidad. Uy, pero eso es muy difícil. Sí, claro, si tú lo haces con tu fuerza sí es difícil, pero si lo haces con la ayuda y la bendición de Dios es fácil. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.